Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Madeler y estoy trabajando con el profesor doctor Celso Mora en referencia a un artículo que estamos publicando sobre la yerba mate en la época colonial. El consumo de la yerba mate, Iles paraguariensis, tiene sus orígenes en los pueblos indígenas de la Cuenca del Plata, donde se usaba con fines rituales y como complemento dietético. La planta, de gran importancia en la mitología guaraní, fue asimilada por los colonizadores españoles y portugueses a partir del siglo XVI, quienes inicialmente no comprendieron su valor cultural, pero pronto reconocieron sus beneficios estimulantes. A finales del siglo XVI, la yerba mate se había convertido en una bebida común en Paraguay, extendiéndose rápidamente entre los colonizadores. A medida que el consumo se hizo más generalizado, los españoles y los portugueses establecieron alianzas con los guaraníes, aprovechando su conocimiento del terreno, de la mano de obra indígena, para cultivar y cosechar la yerba mate. Durante el siglo XVII, los jesuitas empezaron a jugar un papel crucial al organizar la producción de yerba mate y desarrollaron técnicas de cultivo y procesamiento, lo que llevó a una expansión significativa. La producción se centró específicamente en el Maracayú hasta su desplazamiento a Villarrica debido a conflictos y ataques portugueses. El producto se volvió fundamental en el comercio regional con impuestos significativos sobre su producción. Posteriormente, en el siglo XVIII, la yerba mate se comercializó ampliamente, alcanzando incluso países como Bolivia y Chile, y atrajo el interés internacional, aunque los británicos decidieron mantener el té debido a la rentabilidad de su comercio. La expulsión de los jesuitas en la década de 1767 causó la decadencia de las plantaciones y el deterioro de las técnicas de cultivo. Para finalizar, la industria de yerba mate siguió siendo vital para la economía paraguaya, pero tras la guerra de la Triple Alianza en el año 1864 a 1870, Brasil se convirtió en el principal productor y las plantaciones en Argentina, especialmente las reducciones de Nuestra Señora de Loreto, Corpus Christi y San Javier, adquirieron importancia en la producción yerbatera. Bien, continuando con la exposición respecto a la yerba mate, vamos a considerar ahora los aspectos medicinales, el hábito, si es vicio o panacea. La yerba mate ha sido objeto de debate a lo largo de la historia, siendo considerada como medicamento, hábito inocuo, vicio o panacea. Su consumo se impuso inicialmente entre los conquistadores por su sabor agradable y la práctica social asociada de consumirla en ronda. A lo largo del tiempo se le atribuyeron propiedades medicinales y curativas, aunque también hubo objeciones morales y religiosas en su contra. Finalmente, su producción y comercio se impusieron y las restricciones y condenas se fueron disipando. La yerba mate se convirtió en un hábito, colaborando en la cultura, instalándose en la cultura del Paraguay y de otros países de América del Sur, siendo consumido en forma masiva y generando grandes ganancias económicas. En cuanto al consumo y comercialización en la época colonial, aclarando un poquito el nombre sistemático, el nombre científico de la yerba mate, que es Iles paraguariensis. No confundir con Iles paraguayensis, que a veces se utiliza y está incorrecta. Se remonta a los pueblos originarios americanos de la Cuenca del Plata y fue asimilado por los españoles que se establecieron en la región del Paraguay a partir de la tercera década del siglo XVI
y se difundió desde entonces por toda la población del territorio del entonces Virreinato del Perú. Hoy comprende Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, donde se consume la yerba mate hasta hoy día. Hasta entonces, la producción y consumo se limitaban a los nativos de la zona, quienes extraían las hojas de los matorrales silvestres que crecían en los sotobosques de la selva paranaense. La utilización tenía más bien un carácter ritual y la planta y su origen divino eran parte de la mitología guaraní. La leyenda le asignaba, por otro lado, propiedades benéficas como estimulante nervioso y complemento dietético, corroborada siglos más tarde por la ciencia. Compartir la infusión, que hoy día esa infusión fría conocemos como tereré, y la infusión caliente como mate, tenía también un significado social de hospitalidad y camaradería que perdura hasta hoy. Si bien la economía aborigen era básicamente de subsistencia, mantuvieron esporádicos intercambios con otras comunidades, lo que difundió el consumo yerba mate hasta los contrafuertes andinos en las regiones de predominio incaico. En cuanto al consumo y comercialización en la época colonial, aclarando un poquito el nombre sistemático, el nombre científico de la yerba mate, que es Ilex paraguayensis. No confundir con Ilex paraguayensis, que a veces se utiliza y está incorrecta. Se remonta a los pueblos originarios americanos de la cuenca del Plata y fue asimilado por los españoles que se establecieron en la región del Paraguay a partir de la tercera década del siglo XVI y se difundió desde entonces por toda la población del territorio del entonces Virreinato del Perú. Hoy comprende Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, donde se consume la yerba mate hasta hoy día. Hasta entonces, la producción y consumo se limitaban a los nativos de la zona, quienes extraían las hojas de los matorrales silvestres que crecían en los sotobosques de la selva paranaense. La utilización tenía más bien un carácter ritual y la planta y su origen divino eran parte de la mitología guaraní. La leyenda le asignaba, por otro lado, propiedades benéficas como estimulante nervioso y complemento dietético, corroborada siglos más tarde por la ciencia. Compartir la infusión, que hoy día esa infusión fría conocemos como tereré, y la infusión caliente como mate, tenía también un significado social de hospitalidad y camaradería que perdura hasta hoy. Si bien la economía aborigen era básicamente de subsistencia, mantuvieron esporádicos intercambios con otras comunidades, lo que difundió el consumo yerba mate hasta los contrafuertes andinos en las regiones de predominio incaico. De la infusión Ka mate es precisamente la conjunción de una voz guaraní, Ka, planta, selva, y otra quechua, mati, calabaza utilizada como recipiente para beber la infusión, que hoy día sería la bombilla. En el siglo XVI, con la llegada de los españoles y portugueses, la yerba mate empezó a llamar la atención de los colonizadores. Inicialmente, estos no comprendían completamente el valor de la bebida y su importancia cultural para los indígenas. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de sus beneficios estimulantes y adoptaron su consumo. Los españoles observaron que a los guaraníes el mate los fortificaba para el trabajo y en caso de necesidad les servía de alimento. Por 1596, el consumo de yerba mate como bebida se había vuelto de consumo en Paraguay, que un miembro del Cabildo de Asunción escribió al gobernador del Río de la Plata, Hernandaria, lo siguiente: el vicio y mal hábito de tomar mate se ha extendido tanto entre los españoles, sus mujeres y niños,
que a diferencia de los indios que se contentan con beber una vez al día, la toma de forma continua, y aquellos que no lo beben son muy raros. Por otra parte, a lo largo del siglo XVI, la yerba mate comenzó a ser cultivada de manera más organizada ya por los colonizadores, especialmente en las misiones jesuíticas que se establecieron en la región, lo que desató una fuerte competencia con los recolectores de la región, actual Paraguay, noreste de Argentina y otras zonas. Hasta 1676, durante el auge de la industria, el principal centro de producción de la yerba mate fue el pueblo indio de Baracayú, al noreste de Asunción. En Baracayú, en medio de bosques ricos en yerba mate, colonos de Asunción dominaron la producción. Baracayú llegó, sin embargo, a ser el lugar de un largo conflicto cuando colonos de las ciudades de Villarrica, el Espíritu Santo y Ciudad Real, el Guairá, comenzaron a moverse hacia el área Baracayú, que los antiguos pobladores consideraban como suya. Esta es una visión sucinta de la historia de la yerba mate, o de parte de la yerba mate en la época colonial.